Ok, bien, bienvenidos a esta segunda sesión de Mujeres en Ciencia Cognitiva para el Laboratorio de Ciencias Cognitivas de la Universidad del Desarrollo. Es un agrado, estamos muy contentos de recibir a Charlotte Van de Santreich, investigadora, doctora en Ciencia Cognitiva, psiquiatra, principalmente en temas de mind wandering, de vagabundeo mental, y de TDA, de déficit atencional, que nos va a comentar hoy día sobre investigaciones que ella ha realizado en los últimos años, principalmente en Bélgica y en Francia. Así que para nosotros una gran felicidad tener a una investigadora internacional que nos cuente un poco de cómo es que ella ha desarrollado esta investigación en estos tópicos. Gracias, Charlotte, por acompañarnos. Thank you, Gabriel, for inviting me. Gracias por invitarme y también por invitarme a este evento. Voy a compartir mi pantalla ahora. Ese no es el principio, denme un segundo. Bien. Explorar la conciencia y ver sus diferencias. Parece que todavía no aparece la pantalla. ¿Puedes compartir la pantalla, por favor? ¿Sí? Todavía no nos aparece la presentación. Ahí sí, ahí está, perfecto. Ok. Ahora sí, Okay, todo sorry. no, todo bien. In this En presentation, esta presentación, como dijo Gabriel, voy a hablar acerca del mind wandering, del vagabundeo mental, y la incomprensión de este vagabundeo mental, porque tiene distintos tipos de definiciones. Entonces, en mi investigación preferí hablar acerca de el flujo, el río de la conciencia. Y lo voy a explicar más adelante. En esta ilustración, en esta foto, vemos que el personaje está fluyendo. No veo mis notas, denme un segundo. do you see the... Solamente vemos tus notas. No We can only see your notes. Sí, al parecer solamente vemos las notas. Things we're only seeing. Yes. And there, you see also the notes. Aquí debería.
De cualquier manera, lo voy a hacer sin notas. Disculpen. No, ahí no vemos nada. Anything. Okay. Ahí sí. Okay. Bien. So for me, this picture, as I En said, esta foto, como decía, ilustra bastante bien la noción de la conciencia como un flujo. No es una foto de un evento, sino que es más un flujo continuo en el que el flujo del río también es el carácter que fluye y el personaje. Esta noción de este río o flujo de conciencia comienza en el budismo, en las escrituras budistas, como el flujo mental, y encontramos, o mainstream, encontramos toda esta noción que involucra la práctica de la meditación y en la psicología, en las ciencias, William James es el padre de esta noción. En sus principios de psicología, dedicó un capítulo completo a este flujo o río de conciencia, y él dice que la conciencia no aparece recortada en pedazos. Todas estas palabras como cadena o tren no lo describen adecuadamente según se presenta en su primera instancia. No es algo unido, fluye. Un río o un arroyo son las metáforas por medio de las cuales se describe más naturalmente. Tomándolo así en adelante, le llamaremos el flujo o el río de pensamiento o la vida subjetiva. Entonces, comenzando con esta noción, se trata de cómo estudiamos científicamente este flujo de conciencia. De hecho, to study that. tal That's why se estudia, por eso hablamos acerca de este vagabundeo mental. ¿Cuál es la metodología para estudiar este mind wandering? Mientras usted lleva a cabo una tarea, no sé si pueden ver mi mouse. no. Yes. Yes, Okay. yes. Thank you. So while Yes. performing, Entonces, mientras realizamos una tarea aquí, es una tarea muy simple, tenemos un estímulo para presionar un botón y tenemos que informar. Aquí vemos que la persona está completamente concentrada o estaba vagabundeando mentalmente. Entonces, la mente está ocupada por algo completamente distinto. Vacaciones, el próximo fin de semana, mañana o esta noche. stream of thoughts, El flujo de pensamientos. Notamos que nuestra mente no es dicotómica, no es un proceso dicotómico. Podemos pensar acerca de cosas que están muy relacionadas con la tarea que estamos realizando. Por ejemplo, estoy segura de que les ha pasado a ustedes cuando realizan una tarea, pueden decir, cometí un error, tengo que concentrarme más, o me está yendo bastante bien, debo estar muy bien concentrada. Pero cuando usted piensa acerca de estas cosas, no está concentrada en la tarea, está más en este estado relacionado a la tarea. you are distracted Usted esté by distraído por estímulos externos. Por ejemplo, un timbre que suena o ve algo completamente diferente, lo que sea, tiene que estar
aquí y ahora en su ambiente presente. El vagabundeo mental, en su definición estricta, es un contenido mental que es independiente del estímulo, o sea, y es autogenerado, no es una distracción. Y no tiene nada que ver con el ambiente. También es posible que a veces usted solo sabe que no está concentrado en la tarea, pero es imposible usted para informar de contenido mental. A eso lo llamamos mente en blanco, estado de la mente en blanco. Por lo tanto, yo usé y con algunos estudiantes de posgrado, utilizamos esta clasificación bastante empíricamente, pero la pregunta que teníamos en ese momento es si esta clasificación es válida. Nos parece válida, pero sería mejor validarla. Entonces, la metodología que utilizamos en este caso es que usamos la misma metodología completamente, pero en un bloque que se llama categorización, utilizamos la clasificación y en otro bloque llamado descripciones, le preguntamos a los participantes, les pedimos a ellos que reportaran espontáneamente el último pensamiento, la última idea que tuvieron en su mente y la registramos escrita. Y aquí vemos esa transcripción. Está en francés porque este estudio se hizo en Francia y Bélgica. Y cuando tuvimos todos estos informes, le pedimos a 5 personas, yo, Jerome, nuestro supervisor y los otros estudiantes, y clasificamos cada uno de los informes, cada cosa le informado en una categoría, y cuando en una de las 5 categorías vemos que aquí está, y cuando era imposible, se mantuvo la posibilidad de decir otro, así que vemos que aquí es muy bajo, y uno, entonces tenían que elegir uno y solo uno, y no otro, y calculamos los acuerdos, que es el FLICE-Kappa, que está aquí, que se usa para evaluar el acuerdo. Vemos que el FLICE-Kappa global es 0.62 y los otros están entre 0.6 y 0.8, que es un acuerdo sustancial. Entonces parece que todos los jueces están bastante de acuerdo con la definición de las clasificaciones y lo reportado. Ahora, ¿es comparable con la clasificación de los participantes? Entonces, en este gráfico comparamos todas las categorías, ya sea que hayan sido clasificadas por los participantes, FP-CAT y TP-CAT la FP es primera persona y la TP es tercera persona, de acuerdo con un acuerdo de los jueces. Y aquí vemos que las diferencias no son tan significativas, ya sea categorizado por los participantes o por una tercera persona, un juez. Los participantes están realizan la misma cantidad de informes de estado mental. Similarmente, acá comparamos los informes de estado mental
por orden de... Primero, si pasamos el bloque de categorización primero y lo contraequilibramos, puede sesgar su respuesta después. No, no sabemos. Antes de pasar esta experiencia, usted probablemente nunca escuchó de estas categorizaciones o estos estados mentales relacionados con la tarea, y quizás podría sesgar al participante. Así que comparamos aquí la categorización y descripción, el orden de categorización y descripción por estado mental, y vemos que, por supuesto, se ve enorme porque la escala es muy baja, pero aún así las diferencias aquí para cada estado mental no es significativa. Por lo tanto, la clasificación no está sesgada en las respuestas de los participantes. Entonces, en conclusión, en esta experiencia introductoria, nosotros tenemos una clasificación válida, la podemos utilizar, y justo después es bastante simple. Incluso los niños de 6, 7 años, 8 años pueden usarla. Ahora, teniendo esta clasificación, dijimos que íbamos a hablar acerca del déficit atencional. ¿Y qué ocurre con esto? Creo que ustedes probablemente saben acerca del déficit atencional e hiperactividad. Como un desorden, es un desorden que comprende actividad, hiperactividad, déficit atencional y un modelo cognitivo que es aceptado. Es un modelo de déficit de control ejecutivo. ¿Y qué dice la literatura acerca de el vagabundeo mental y el déficit atencional? Naturalmente, si usted tiene un problema de control de atención, lo primero es que quiere decir que vagabundea mentalmente más. Y la literatura dice sí, pero es un poco complicado. No siempre se replica, y a veces tiene algunas características específicas, como por ejemplo, que es solo espontáneo y que no todo el vagabundeo mental es sin estar consciente de ello. Puede ser una categoría que fuera de tarea que yo presenté, pero también existe el blanqueo mental. Entonces, quizás sea vagabundeo mental fuera de la tarea, pero es un poco distinto de la definición estricta del vagabundeo mental. Así que llevamos a cabo la tarea con participantes que tienen déficit atencional y de hiperactividad, con pacientes niños y con los adultos, y con una población saludable, seleccionada por una tasa de clasificación de déficit atencional con hiperactividad, y también una tasa de respuesta que es CONUGU, y con condiciones NOGU, que es totalmente aburrido, siempre aprieta un botón y a veces algo ocurre. Entonces, fomenta el vagabundeo mental y la pérdida de concentración. Y aquí tenemos la clasificación, And the que ya está result? validada. Y los resultados aquí, entonces, lo voy a describir ahora. Entonces, ya es el blanqueo mental el que se incrementa.
en la respuesta en los adultos. Y aquí vemos el diagnóstico de déficit atencional y hiperactividad the clinical control, tratados y con la prueba clínica, con un control clínico, y en los adultos, los participantes que puntuaron clínicamente en esta escala también mostraron este incremento, y que es casi 2 veces la línea base de los controles. En el vagabundeo mental en los adultos no hay diferencias, pero en los niños que están tratados con metilfenidatos, vemos que estos medicamentos se recetan a los niños para ayudarlos a concentrarse, no para que hagan vagabundeo mental. Y no hay diferencias para los otros estados mentales. when we add this Además, cuando agregamos acá estos en tarea y con vagabundeo mental, vemos que hay la misma reducción que estar con mente en blanco. Y esto nos hizo sentir, esto formula la hipótesis que el vagabundeo mental requiere un control ejecutivo, como cualquier tipo de hilo de pensamiento que se sostenga, ¿cierto? Y quizás esa mente en blanco es solo un hilo de pensamientos que acaba de comenzar o que no está sostenido suficientemente para poder llegar a un nivel de conciencia. Acá entonces tienen la clasificación con los niños, ¿cierto? Con este oso polar pequeño que, bueno, desarrollamos para los niños. ¿Cuál es la naturaleza del blanqueo mental o la mente en blanco? ¿Qué es esto realmente, estar con mente en blanco? Acá esto ilustra un poco nuestra hipótesis. Pueden ver que las partes verdes son un hilo de pensamiento, luego rojo y otra alterna, ¿cierto? Y quizás en el TDAH hay un flujo de pensamiento, la corriente es más parecida a esta, ¿cierto? Tienen más transiciones, más cambios, y a veces las transiciones son tan rápidas que es imposible reportar el pensamiento. Y siguiendo esta hipótesis, desarrollamos un tipo completamente distinto de, bueno, probamos la hipótesis, ¿cierto?, del control ejecutivo con conjuntos de datos por Mohamed D. Meyer, que reunieron estos datos con más de 300 participantes y probamos la hipótesis que no podíamos realizar con nuestra propia muestra, ¿cierto?, solos, que era mucho más pequeña, de alrededor de 40 participantes, ¿cierto?, adultos, y 20 con los pacientes. Y ellos hicieron exactamente la misma metodología y realmente les debo las gracias porque, bueno, este conjunto de datos está disponible acá en OSF. En primer lugar, replicaron nuestros resultados, pero también pueden ver que la matriz de correlación, la mente en blanco, está positivamente correlacionada con el tiempo de respuesta, la desviación estándar del tiempo de respuesta. Esto es una medida, por si no saben qué es una medida de la falla ejecutiva cuando la variabilidad del tiempo de respuesta, que es una medida de los déficits de ejecución, y tenemos el D, ¿cierto? Acá, que es el hit rate, el desempeño de esto, que es una falsa alarma falsa positiva. Y esto está relacionado con el enfoque en tarea, ¿cierto? Que es completamente coherente, pero ninguno de los otros estados mentales
están correlacionados con las medidas ejecutivas. Si ahondamos en más detalle con el modelamiento mezclado, acá desempeñamos bueno, implementamos un modelo mixto en cada estado de modelo, con el puntaje, el TDAH, el T apóstrofe y el RTCB, como todas estas son variables que podemos predecir. Y pueden ver que acá que el mente en blanco es el puntaje está negativo en predecir la mente en blanco, el del puntaje de TDAH. Entonces, replicamos lo que encontramos en el artículo previo. Pero acá tenemos una predicción negativa del D, ¿cierto? Que estamos en positivo de RCTB, lo que quiere decir que las medidas ejecutivas, hay un déficit ejecutivo acá asociado con la mente en blanco, mientras que hay un marcador de control ejecutivo, un mejor control ejecutivo asociado acá con la tarea de respuesta. Si tienen alguna pregunta, no se preocupen e interrúmpame nomás. Siento como que estoy hablando nomás y hablando, pero adelante. No, I think for the moment there's no question. So you can Creo que por ahora no hay ninguna pregunta, así que puedes continuar. Y realizamos los mismos análisis, pero en 4 de 3 ensayos previos para ver la conducta local de los participantes. Los ensayos anteriores no predicen el estado mental reportado presente, ¿cierto? Que puede ser puede tener importancia sobre la metacognición, tal vez los participantes no recaen en el ensayo precedente o previo, pero más en 3 de 4 ensayos donde están tratando de formular su respuesta subjetiva. Pueden ver acá que la mente en blanco es tanto predecido de manera negativa como predecido de manera positiva mediante la D y también de manera positiva por la RTSB en los ensayos presentes 3 y 4. Yo intenté con el 5, pero recuerdo que lo intenté en la mente en blanco, pero era mucho más ruidoso para los otros, ¿cierto? Y acá en las predicciones es lo contrario, ¿cierto? Tenemos un D más alto y una predicción positiva en la tarea y una negativo en el RTCB. Ahí, quizás de manera inconsciente, confiamos en nuestra conducta de micronivel en cuanto a desempeño. Parece obvio, ¿cierto? La capacidad acá más desconocida, interferencia, donde uno tiende a ser menos variable, ¿cierto? Cuando uno está más enfocado, pero en la divagación mental somos más acá, entonces quizás para tomar una decisión de nuestra conciencia subjetiva también confiamos en o recaemos también en nuestra conducta. Para mencionar esto, uno de nuestros colegas, Andrillon et al., ¿cierto?
creo que lo recuerdan, que él publicó 2 estudios diciendo que el blanqueo, que la mente blanco está estrechamente relacionada con dormir local, ¿cierto?, del cerebro. Y esto está representado, la localización del sueño local, ¿cierto? Es muy distinta. Por ejemplo, el vagabundeo mental es en el lóbulo o posición frontal, mientras que la mente en blanco, el blanqueo mental, está por el lóbulo parietal. Es muy interesante, son estudios bastante interesantes, cual tiene sentido, ¿cierto? Puede ser entonces la intrusión del sueño. Y esto me hace imaginar algo como esto. De hecho, nuestro flujo corriente de conciencia es más continuo y tal vez hay una predimensión, una posibilidad de representación. Acá tendríamos el estado de vigilancia. Podemos estar dormidos, ¿cierto? Podemos estar despiertos, porque sabemos que incluso cuando estamos durmiendo tenemos episodios de conciencia. Y cuando estamos despiertos también hay momentos de inconsciencia, ¿cierto? Cuando estamos con alcohol en la sangre. Y la segunda dimensión puede ser el control ejecutivo. Si es que tenemos el control acá, la atención y la riqueza del contenido. De hecho, la conciencia se puede mover por este panorama de tiempo a tiempo, momento a momento, y tal vez si es que una persona tiene un puntaje alto en la escala de TDAH, puede cambiarse un poco y menos sostenido, cambiando de un campo al otro y donde otra persona neurotípica puede quedarse en la misma área, ¿cierto? Por más tiempo. Pero para TDAH es más, ahí serían más exploradores de este panorama, ¿cierto? Y esto nos lleva a el sesgo de exploración en el TDAH, ¿cierto? Tenemos resultados decididos de, bueno, Tom Hartman, que es un periodista, quien realmente imagina, realmente cuenta bien la historia, ¿cierto? Como de empoderamiento para su hijo y para él, de hecho, porque si es que ven la biografía de este caballero en Wikipedia pueden ver que él ha hecho tantas cosas en su vida que debe ser un explorador, ciertamente. Y tiene también un interés personal en el TDAH. Y lo que no es completamente obvio en el TDAH es que las personas quienes lo padecen son personas que buscan lo nuevo, ¿cierto? No todos, pero son exploradores de lo nuevo, de novedades. No todos, obviamente, pero como les dije, pero son la mayoría. Y también tiene trastornos del sueño, que son bastante frecuentes. Creo que representa alrededor de 40 o 70% de los pacientes con TDAH. Y también tiene distintas sensibilidades a la compensación. Y esta idea con perspectiva evolucionaria, ¿cierto? En los trastornos mentales son un gran tema, ¿cierto? El día de hoy una problemática en psiquiatría. Si es que ven, por ejemplo, esta publicación de Hunt y Jay, ellos describen el marco de la perspectiva de la evolución, ¿cierto? En todos los trastornos de índole mental, ¿cierto? Que es muy interesante. Y para el TDAH,
es una revolución evolucionaria también en la psiquiatría de infantes. Es como una publicación filosófica, antropológica que explica cómo los síntomas se adaptan mucho a un entorno natural y cómo los animales tienen como TDAH, ¿cierto? Que están filtrando, buscando el ambiente, escaneándolo todo el tiempo, lo que para un niño en la escuela es algo, un problema, ¿cierto? También hay mucha bibliografía de las variantes de receptores de dopamina, que es común en el TDAH y en la población migrante. Voy a hablar de eso después, pero es una variante de receptores de dopamina que han sido asociados con TDAH y con estas personas que buscan lo nuevo, lo cual podría explicar otras variantes de TDAH, entre otros. Acá sí estábamos interesados en TDAH y explorar, ¿cierto? Por ejemplo, si consideramos este panorama como el panorama interno, tenemos entonces explorar lo interno y lo externo puede ser lo mismo, ¿cierto? Si es que bajo las reglas o las normas de la dopamina. Por ende, la experiencia que creamos esta vez fue que le pedimos a los niños que encuentren acá todas las campanas, que es, bueno, una prueba bastante simple si es que la conocen, ¿cierto? Está estandarizada. Entonces tenemos esta búsqueda visual y son 80 niños con distintas escalas de TDAH. Bueno, les pedimos a los niños que buscaran acá las campanas y registren su camino, pero como un tipo de forraje externo y como forraje interno, les pedimos que citen o nombren la mayor cantidad de nombres de animales posible, porque esto se ha demostrado que buscar un ítem en nuestra mente es como, sí, es como forraje en nuestras mentes, ¿cierto? Como forrajes a los animales. Y esto fue coherente, como consistente, como pueden ver acá. Un niño que tuvo un puntaje de la escala de TDAH de 47, podemos ver que su camino entonces de recolección de alimentos o forraje, por así decirlo, es más caótico que él, ¿cierto? Quien saltó de una campana a otra con menos saltos grandes, menos conexiones que acá. Y es exactamente lo mismo para influencia semántica, ¿cierto? La fluencia. Acá las personas que tuvieron un puntaje más alto en la escala de TDAH tienden a tener distancia o presentar distancias más largas entre sus ítems que los otros niños. Una transición es que la media no es diferente, es la distancia más larga la que es más alta. Pero si computamos la media, distancia media entre los distintos ítems, no había diferencia, solamente en estas partes de la distribución de las distancias. Además, el desempeño o rendimiento de los niños que tuvieron un puntaje más alto en la escala de puntaje de TDAH estuvieron más bajo en lo visual, pero más alto en el dominio de la semántica, lo cual este cambio fue los cambios son bastante cruciales para el rendimiento, el desempeño y la fluencia semántica, lo que es coherente con nuestra idea del marco evolucionario, ¿cierto? Dependiendo del entorno,
las personas quienes presentan conductas de TDAH. Quizá es una ventaja para el grupo si es que tenemos un grupo de individuos quienes están completamente, cognitivamente son todos iguales, ¿cierto? Y el entorno cambia. Es posible que el grupo no se adapte, pero si es que tenemos hermanos con TDAH, quizás va a tener ventaja, ¿cierto? Va a llegar primero. Entonces, tenemos la replicación natural. Tenemos los videojuegos que son muy prometedores, ¿cierto? Hay nuevas experiencias. Desarrollamos entonces un juego con 3 estudiantes, ¿cierto? Emilia Turk, Arthur Becerril y Tatiana Semkova, ellos son los estudiantes, y acá tenemos el enlace de YouTube y también en el chat. Y este es el juego Neuroforest o Bosque, Neurobosque. Quizás escuchan ahora los sonidos naturales de las aves cantando, ¿cierto? Movimiento, y las reglas del juego es reunir acá los champiñones, los hongos. Cuando los vemos acá, los recolectamos. Y este es un nuevo forraje o alimento, por así decirlo, ¿cierto? Durante 10 minutos en este entorno de 3 dimensiones. La mayoría de los participantes dijeron que era un juego bastante relajante. Okay, and as Bien. these 3 students were Y in engineering, estos 3 estudiantes eran estudiantes de ingeniería en una escuela politécnica en París, pero eso no lo quería hacer. Desarrollaron diferentes, distintos modelos estadísticos, extrajeron unos parámetros muy simples como el desempeño, el número total de champiñones recolectados, el diámetro distance between 2 points of the entre 2 path, puntos de la ruta, el, el casco convexo es la desviación, o sea, el área cubierta por la ruta, es porque el paisaje no es plano. Y también desarrollaron un modelos de complejidad que no están desarrollados aquí, pero estuvo la ruta media, la curvatura media de la ruta seguida, que indica de alguna manera el número de cambios de dirección y también la medida del comportamiento. Si usted camina mucho tiempo en línea recta o si cambia de dirección. El modelo de difusión es una medida de la trayectoria, si se comporta al azar o no, y también una medición también de estrategias de maximizar las ganancias, que es de alguna manera la volatilidad de la trayectoria o la distancia de la ruta óptima para recolectar los champiñones más cercanos, y la distancia de la estrategia ambiciosa también es de alguna manera la misma. Si se indica que si usted va al champiñón más directo que usted puede ver. Por supuesto, todas estas mediciones llevamos a cabo los análisis de los componentes principales, y podemos ver aquí que lo primero, nuevamente, el puntaje de déficit atencional e hiperactividad, y
en ellos la ruta parece ser más exploratoria en estas personas. Una vez más, aquí, en una experiencia más ecológica, hicimos exploratorio al asociarlo con el déficit atencional e hiperactividad. Bien, estamos bien. Entonces, mi idea es que el déficit atencional e hiperactividad es un problema de atención, pero para mí es más un problema de explorar contra explotar. Imagínense que la atención o la concentración en algo es como explotar esta idea o este tren de pensamientos y concentrarse. Las personas que se concentran bien explotan sus ideas, mientras que la persona con déficit atencional e hiperactividad es más un explorador, salta de una idea a la otra o de un estímulo al otro del mundo externo. Y esto es completamente consistente con la evolución de los circuitos de dopamina. No me gusta usar esas palabras, pero hablando de evolución, pero en los organismos o los animales poco evolucionados o muy básicos, usan esto para modular la recolección de alimentos. Y se ha demostrado que los receptores de dopamina son distintos receptores de dopamina, causan, por ejemplo, distintos patrones de búsqueda de alimentos en gusanos. Y con la evolución de los animales, las conexiones se incrementan en la corteza y los animales evolucionados como los chimpancés, que son más complejos, tienen comportamientos más complejos. Por ejemplo, quizás recolecten no solo alimentación, sino que también atención para mantener su atención, recolectan información para mantener su concentración. Entonces, los patrones de déficit atencional e hiperactividad, y quiero hablar de esto como cuando no tenemos otros desórdenes, otras perturbaciones asociadas, porque las personas que tienen solo este desorden para mantener su atención, quizás han sido seleccionados y hayan sido seleccionados en las sociedades paleolíticas, porque eso les confería una ventaja, y quizás hoy en día estamos encontrándolos en ambientes más artísticos o quizás en la investigación. Un último descubrimiento que hice leyendo papers acerca de genética o trabajo acerca de genética, uno de los receptores de dopamina, el DRD4, que es un alelo 37R, exon 37R, que caracteriza el déficit atencional y la hiperactividad, aparece alrededor de 50.000 años antes de Cristo, y sorprendentemente es alrededor de la misma época en la que el Homo sapiens salió de África, en Europa, y finalmente llegan a Sudamérica. Así que podríamos imaginarnos que si es cierto, eh, por distintos efectos, si un grupo de personas
sale de África y va más y más lejos. En la genética le llamamos este efecto y expresa este gen en particular y podemos variants in Americas esta is variante en las Américas es mucho más alta que en otras partes del mundo. Por lo tanto, no sé, pero quizás siempre conversamos que en los americanos quizás hay más déficit atencional que en Europa, por ejemplo. Quizás de alguna manera es cierto y tiene un componente genético. Les agradezco mucho por su atención y si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Muchas gracias, Charlotte. Muchas gracias también a los asistentes. Tenemos un espacio para preguntas. Yo me voy a tomar la palabra porque tengo muchas. Me impresionó ese último resultado, o sea, bueno, ese último comentario que tú hiciste. No sé, ¿me escuchas bien? ¿Sí? Yeah. Ok. Bueno, primero, porque tengo la pregunta en el fondo atrapada, en el fondo, ¿por qué tú hipotetizas que primero que ADHD en el fondo pudiese estar, en el fondo, se mantenga en el tiempo más en Latinoamérica y si eso pudiese estar vinculado en el fondo a otras variantes cognitivas, atencionales, perceptuales, metacognitivas, etcétera? Esa es mi primera pregunta. Yes, I see. Sí, lo veo. Quizás no fui completamente clara con este efecto. Imagínense acá un grupo de personas que deciden explorar más. Pueden imaginarse que tienen un pequeño porcentaje de gente que tiene esta variante genética, que buscan novedades y van más lejos y más lejos. Pero con el tiempo siempre es un pequeño porcentaje del grupo el que decide explorar más allá y se llevan consigo sus características genéticas. Es un fenómeno que se llama efecto de fondeo, de financiamiento, de base. Es como los ojos azules. En el norte de Europa usted tiene toda esta población de gente con ojos azules porque es un efecto de fondo. La gente llega aquí y dispersan ese gen. Y respondí la primera parte de tu pregunta. La segunda parte, si tales diferencias con el resto del mundo pudiesen también vincular otras diferencias cognitivas. Por ejemplo, diferencias atencionales, diferencias perceptuales, diferencias metacognitivas, etc. Yes, sorry. Sí, correcto. Para mí, de hecho, este déficit atencional es el sesgo exploratorio. Si usted considera que concentrar su atención es explotar su tren de pensamiento y usted tiene esa dependencia de la dopamina entre explotar y explorar en sus genes, usted tiende a explotar menos y concentrarse menos con sus ideas. Así que yo creo que la metacognitividad también está relacionada con eso. Si usted no mantiene o sostiene su nivel de atención o de concentración, si usted siempre está distraído en su introspección, desarrolla menos sus pensamientos acerca de sí mismo y su proceso cognitivo.
Con las otras perturbaciones o desórdenes, como la dislexia, etcétera, creo que es otro problema más, es un tema de perturbaciones o desórdenes de desarrollo. Pero para mí, las características de déficit atencional y hiperactividad como único problema podrían deberse a este sesgo exploratorio. Es sorprendente, que pueda existir esa distinción. Te lo pregunto porque podríamos hipotetizar que hay un déficit de atención introspectivo, por ejemplo. El déficit de atención habitualmente se conoce hacia la atención externa, hacia la percepción de los objetos externos. ¿Podría existir un déficit de atención interna? Yes, I Sí, think so. yo creo que usted sabe que en el déficit atencional con hiperactividad tiene y los otros déficits de atencional sin hiperactividad, entonces es posible que la hiperactividad, la impulsividad esté más orientada hacia los estímulos externos y el déficit atencional simple está más atraído a las ideas internas. Y mi última pregunta, que es más bien de un artículo que presentaste previamente en tu presentación, y que yo lo leí y me pareció súper interesante, en un artículo que está en Scientific Report, que no sé si quieres volver a esa diapositiva. En ese artículo tú señalas que en ADHD, en déficit de atención, probablemente exista una alteración en la transición de la atención. Y haces un comentario a William James, que a mí siempre me ha gustado y te lo he dicho en otras oportunidades. En el fondo dices, en realidad lo que puede estar ocurriendo es que en los pacientes ADHD existe un periodo de transición de la atención o atención transitiva, que le llama William James, que pudiese explicar este salto constante de la atención de un objeto a otro. Me parece una idea súper creativa y súper innovadora en la literatura. No sé si te podrías referir a esa idea. Yes, sure. Sí, por supuesto. Veo exactamente lo que quiere decir. Quizás esta idea de la transición, y esta fue mi primera idea al final del primer paper, y así es como me imaginé esta experiencia de estos trabajos científicos, el cambio, cómo usted mide el cambio, porque hasta ahora no teníamos la posibilidad de medir un episodio de este tipo, incluso con todas las técnicas y la imagen del cerebro, es casi imposible. Así que mi idea es que cuando usted cambia demasiado entre trenes de pensamiento, puede crear este incremento de informes de mente en blanco, diciendo que no podemos a veces reportar con las palabras el contenido de sus ideas. Eso no quiere decir que no tenga ideas. Y por ejemplo, podemos tener una visión subliminal. De alguna manera, usted tiene una conciencia de su inconsciente y de sus pensamientos reportables. Y transcribimos a esta idea, con este tipo de cambio, especialmente en la fluidez semántica, y que saltamos de uno a otro y hacemos asociaciones que son menos frecuentes que en la población en general, le hace más creativo.
creo. Y creo que sí, posiblemente. No quiero decir que el déficit atencional con hiperactividad es una clasificación real de nuestra sociedad moderna. En perspectiva, el gen aparece alrededor de esta época de la migración y también todas las invenciones tecnológicas aparecen después de este momento, de acuerdo con los paleoantropólogos y los arqueólogos. Entonces, mi idea es que una pequeña cantidad de personas con déficit atencional e hiperactividad en la población humana podrían haber tenido una enorme ventaja de, como Homo sapiens comparado con homínidos previos y que eso causó la colonización del planeta completo en un muy breve tiempo. Porque el Homo sapiens apareció hace unos 200.000 años, pero para otros puede ser anterior, incluso alrededor de 300.000 años atrás. Y durante todo este tiempo no pasa nada. Aparecen en África y se quedan en esa área, en África, y sorpresivamente hay una gran dispersión de los espacios de esta especie por todos lados, con herramientas tecnológicas, una gran diversificación de las culturas, etcétera. Quizás se deba a que, no quizás al déficit atencional con hiperactividad, sino la neurodiversidad que es la que aparece en este momento, en este tiempo. Es un poco loca esta idea, pero esa tengo. Una pregunta de Carlos Schmidt, desde Barcelona. Dice, te la voy a leer, ¿vale? Dice, qué interesante perspectiva evolutiva, migratoria, de mayor ADHD en América. ¿Podemos saber si este mayor porcentaje de ADHD, variante dopamina, en América no se debe a un sobrediagnóstico? Por ejemplo, ¿pudieron controlar ese posible sesgo en el análisis? Ahora voy a dar una interpretación, a ver si se entiende bien la pregunta, que creo que sí. En Latinoamérica hay una polémica que hay un sobrediagnóstico del ADHD. ¿Ok? ¿Pudiese los resultados estar sesgados por ese sobrediagnóstico? That's why I did not use the diagnosis Es of por eso que yo no usé el diagnóstico de déficit atencional con hiperactividad, sino la prevalencia de esa variante de la dopamina, de ese gen, porque es una variante asociada con el déficit atencional, pero no está completamente correlacionada. Y estoy completamente de acuerdo que hay un problema de sobrediagnóstico de déficit atencional con hiperactividad en todo el mundo. Pero ¿qué causa esto? ¿Qué hace que los padres o las personas vayan al psiquiatra y digan, yo tengo un problema? Y hace que, lo que pasa es que nuestro ambiente cambió. Algunas personas se sienten inadaptadas a este nuevo medio ambiente. El 5% de los pacientes es enorme. Para mí es por eso que probablemente no es un desorden per se, sino que más es una interacción del ambiente cambiante, las expectativas que genera este nuevo medio ambiente, y es un continuo de ciertas características. Muy bien. Tengo una pregunta más de Francisca Torrealba. Te la voy a leer. Ah, Francisca, estás tú. Dila tú. Yes, there are many definitions Hay of muchas definiciones de
mind wandering o vagabundeo mental en la literatura. Esto puede llevar a muchos experimentos. Y la pregunta es, ¿cuál es su definición de mind wandering o vagabundeo mental y cómo la literatura enfrenta este problema? Bien, tiene toda la razón. Y la literatura es muy controversial. Es por eso que algunos investigadores eh, hablan de, y quizás tendríamos que agregar alguna categoría, pero la mayoría de los investigadores de mind wandering no tienen una posibilidad de responder. Mind wandering o vagabundeo mental es todo lo que no es. Es la definición. Hay tantas definiciones como hay investigadores. Depende de la manera en que usted planee su experiencia, y tiene un trabajo muy interesante por Weinstein. Weinstein, le puedo enviar las referencias si lo desea, que hace un inventario de todas las posibilidades, y la manera en que se hace la pregunta puede sesgar. Por ejemplo, si usted le pregunta al participante si está concentrado o está vagabundeando mentalmente, sesga la respuesta porque no da los mismos resultados. Está concentrado, etcétera. Entonces, algunos especialistas del dominio dicen que es una familia de fenómenos y que si usted quiere estudiarlo, simplemente tiene que definirlo muy bien, y, y eso está bien. Es un fenómeno subjetivo, así que no podemos reparar eso o arreglarlo. Creo que esa es porque yo tiendo a usar más la expresión flujo de conciencia, porque estoy más interesada en el hecho de que nuestra mente vagabundea de un estado a otro, que la definición de el vagabundeo mental que viene de Jonathan Smallwood, que dijo que la definición era realmente, era independiente del ambiente y autogenerado. Para mí puede ser muy cerca a soñar despierto. Así que algunos sostienen que esa representación. Me voy a colgar de esa pregunta porque me interesó mucho. Muy buena pregunta. ¿Y eso qué implica? ¿Cuáles son las implicaciones, implicaturas de eso? Que el estudio de Mind Wandering tiene distintos protocolos para estudiar y por tanto diferentes resultados, o existe un consenso, alguna taxonomía, No, alguna there is no. definición. Ujú. No, there is no. There is. No, Yes. no hay. O sea, sí, en laboratorios hay investigaciones en Hoover, Reina Christoph, quien realmente definió en este libro la ciencia del pensamiento espontáneo. Yo veo que sí hay una taxonomía, pero yo diría que el problema es incluso que la conciencia, en la conciencia no hay un acuerdo, ¿cierto? Entonces, yo diría que si es que uno define bien lo que quiere decir, lo que queremos estudiar, está bien, pero obviamente si queremos replicar, vamos a tener que usar exactamente la misma Te lo definición. pregunto porque, por ejemplo, si tú piensas en el terreno de la metacognición o la introspección experimental, eh, que es un terreno, un dominio hermano, amigo del mind wandering, y, y en ese caso, en este terreno puntualmente, se tomó una definición muy puntual.
Tanto es así que la literatura, más o menos, acuerda tener una definición clara, definir protocolos y, y avanzar en una dirección. ¿Tú crees que ese es el futuro de la disciplina en Mind Wandering? ¿Tomar una definición y avanzar en una dirección en conjunto? I think that's yes and no. Creo que Sorry. sí, no. Disculpa por la respuesta. I think, and that's why I Creo really thank que, Matt Mayer to y de hecho, replicate completely with a gracias a Matt huge Mayer sample porque replicó completamente esta enorme muestra, our experiences on mind nuestra wandering. experiencia sobre el mind wandering And I y think sobre el it's really TDAH, important y to creo que es muy importante make experience in crear different labs experiencias and en with the distintos same definition, laboratorios but con la misma definición, I'm pero completely against estoy completamente en contra having a fixed taxonomy because de tener una taxonomía fija porque it's a subjective definition es una and definición subjetiva y it will yeah reduce maybe va a reducir tal the vez possibility of la posibilidad, yeah the complexity of the sí, la phenomenon complejidad del fenómeno, Okay. creo yo. and I think it's also very cultural. Y creo que también es We do, muy we cultural, have ¿cierto? to always remember that Tenemos we que are